de rápido en nuestro esquema de esta mañana. Quiero presentarles al presbítero licenciado Pedro Mendoza Pantoja, que nació en Moroleón, Guanajuato, el 14 de agosto de 1935. En 1949 ingresó al Seminario Agustiniano de Chalma. Fue ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1961 en la diócesis de Toluca. Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad de Santo Tomás en Roma, Italia. Licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de México, generación 1963-1967. Fue profesor en el Seminario Menor Agustiniano. Tiene estudios de técnico acupunturista en terapia japonesa, china y coreana. Estudio de posgrado en acupuntura china. Realizó trabajo de campo en hospitales en Tianjin y Pekín, China. Es nombrado exorcista desde 1999 por el señor cardenal Norberto Rivera Carrera en la Arquidiócesis de México por la sexta zona pastoral. Es coordinador general de exorcista desde el año 2000. Practica desde hace 22 años la terapia de sanación física, psicológica y espiritual. Participante de los encuentros internacionales para exorcistas, conferencista en uno de ellos. Es el impulsor de este primer encuentro nacional de exorcistas y auxiliares de liberación. Actualmente se encuentra en la parroquia de San Pedro Apóstol, en Coajimalpa, segunda zona pastoral. Bueno, pues no, aquí quiero presentarlo, no ocupa presentación, pero quiero también presentar a la doctora María del Carmen Ansúrez y Bolaños, que nació en México, Distrito Federal, el 2 de abril de 1944. Tiene los siguientes estudios. Es licenciada en etnología en la Escuela de Antropología e Historia, la maestría en Ciencias Antropológicas con especialidad en etnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el doctorado en Historia de América, Antropología, entre paréntesis, en la Universidad de Sevilla, España. Cuenta con 27 publicaciones, entre ellas La medicina tradicional en México, Sistemas terapéuticos y conflictos culturales, Medicina popular, conflictos entre la medicina tradicional y oficial, Concepto de enfermedad en la cultura indígena, Magia o medicina en la colonia, Misioneros de la Tarahumara, Los chamanes, conductores de almas y diversos títulos más. Ha sido asesora de la Dirección de Medicina Tradicional de la Secretaría de la Salud, directora del Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1968 a 1975. Distinción, Premio Martín de la Cruz de la Academia Mexicana de Medicina Tradicional, miembro fundador de del Patronato de Escuelas Nacional de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua, AC, y miembro del Comité de Admisión y Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Está también el Padre Gil, pero el Padre Gil ha cedido su tiempo para que estos dos personajes nos hablen de Dios, demonio y el hombre, ¿verdad? Perdón, estoy equivocado. Medicinas alternativas. ¿Este es el tuyo? Bien. Bueno, estamos hablando de medicinas alternativas. Después, entonces, tendremos la oportunidad de continuar con el Padre Gil, si es que nos da tiempo. Entonces, medicina alternativa. Gracias. Bien. De principio, pues quiero confesar que no soy conferencista. Me he tenido que presentar y hablar de algunas cosas que me han inquietado, como ahora. En realidad, al poner este tema dentro del programa, es porque es algo que es álgido en nuestro tiempo, y a mí personalmente me ha inquietado porque pues me metí también en esas ondas que son de marginales con la New Age, y por eso incluso pregunté al padre Algamor en el 2000 sobre las medicinas tradicionales, y él dijo lo mismo que el padre Gramolazo,
que el mal no está en sí mismas, sino en el uso que se hacen de ellas. Y precisamente esto es lo que necesitamos aclarar con relación a la New Age. Vemos algo verdaderamente muy complicado el hablar del tema de la New Age. Basta ver la gran cantidad de artículos que sobre ella se han escrito y en los que vemos cuántos tópicos implican su estudio, y en todos ellos se ha llegado a la conclusión práctica para nosotros en forma pastoral, es que la New Age, juntamente con la proliferación de las sectas y nuevas religiones, nos presentan un gran reto, un desafío en nuestra tarea principal de la evangelización, teniendo que incluso ocuparnos ahora de exorcistas para deshacer con la verdad, la fuerza y el poder de Dios los daños causados por la New Age. Entre los participantes, bueno, está aquí la doctora que me habló pidiendo pues que se le admitiera también participar. Ella no se daba cuenta, ¿verdad?, de que al descubrir yo todos los conocimientos que ella tiene, pues ella me va prácticamente, digamos, a hacer el favor de exponer de una forma más científica y más clara, más profesional, el tema que yo pretendía tratar. Sin embargo, quiero ver también que en realidad el demonio pues no descansa. La New Age es una de las estrategias nuevas que utiliza Satanás. Podemos ver que durante el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, el demonio atacó al hombre en el campo de las ideas, que son las mismas que ahora está manejando la New Age y que nos llevaron a 2 guerras mundiales, a revoluciones en muchos países, y que pues sangraron incluso a nuestra iglesia con muchos mártires, con las persecuciones religiosas. Y esto pues ciertamente llevó a ansiar en el mundo una paz que vino precisamente en una forma tremenda con la bomba atómica en Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki. Termina la guerra en el 45 y comienza, digamos, una etapa de paz, pero entonces el demonio busca otra estrategia, con las mismas ideas. Vemos que las transnacionales de las cuales estamos hablando, que lo que les importa es tener el dominio del mundo, de alguna forma vemos que dejan de fabricar implementos de guerra y entonces, claro, ahora se dedican a la construcción de fábricas, de implementos domésticos. La ciencia y la técnica empieza a desarrollarse y entonces viene un tobogán en la cual va cayendo el hombre de una sociedad consumista que viene a desintegrar la familia, con lo cual se crea un problema para la iglesia, porque la familia ha sido el baluarte de la evangelización. La iglesia estaba, podríamos decir, tranquila, teniendo a las familias numerosas que eran las educadoras en la fe. Cuando comienza esta carrera de consumismo en la que se va metiendo el mundo, la gente de clase media, la gente pobre, no le alcanza ya lo que gana. Tiene que empezar a trabajar 2 hasta 3 turnos para poder satisfacer las necesidades que entonces eran las más urgentes, ¿no? Recordamos que no había estufas de gas, se usaba el carbón, la leña, lo más indispensable, y era suficiente para sostener a una familia numerosa en la cual los mismos miembros de la familia iban ayudando. Viene entonces el problema del consumismo, ya no alcanza y empieza una angustia, una ansiedad, que se convierte en una ansiedad existencial. Vienen entonces enfermedades que no se veían y que son de tipo psicológico, de tipo emocional. Los médicos entonces ya no encuentran la solución y los enfermos no encuentran también
esa ayuda y empiezan a buscar la ayuda por medio de las medicinas tradicionales, a retomar los tés de la abuela, a recurrir a los curanderos del pueblo, y esto hace que entonces viene un cambio y surge en 1960 un libro que fue un bestseller. Pronto se vendió en gran cantidades, El retorno de los brujos, que era de un actor que viene a anunciar un cambio, pero manejando también todos los temas que la New Age posteriormente viene a revivir. Él habla precisamente de ese cambio, un retorno a esos recursos de las medicinas naturales, de medicinas tradicionales, y también con ello pues el retorno de los brujos. Y esto fue en 1960, más o menos en el mismo tiempo en el que la Iglesia está surgiendo una respuesta también a ese problema de la evangelización, el Concilio Vaticano II. A mí me tocó vivir precisamente ese concilio en Roma. Después, cuando regreso, he estado siempre en el Consejo de la Vicaría, imbuido por lo mismo, siempre en la planeación pastoral, y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que ese es uno de los escollos difíciles para la evangelización, la desintegración familiar. Y de ahí que surge entonces posteriormente, en los 80, después de todo lo que ha provocado esta situación, que es el choque de generaciones, la falta de identidad en los padres, que es rechazado por los hijos, que pierden su autoridad, viene el hipismo, las influencias de los pensamientos orientales a través de los mismos Beatles, que a través de Inglaterra y Estados Unidos van incursionando, y vemos entonces cuando surge esa llamada conspiración de Acuario, que es precisamente el revivir todas las filosofías ocultistas, la masonería, el catecismo y todas esas prácticas que ahora vemos, los horóscopos y todo lo demás. Bien, yo para no hacerles más largo, nada más quisiera concluir esta introducción de la doctora haciéndoles una reflexión sobre que no debemos nosotros rechazar las medicinas tradicionales simplemente porque están marginadas o dentro de una filosofía que nos lleva a un panteísmo. Porque entonces, por la misma razón, deberíamos de rechazar las medicinas tradicional, digamos, convencional, que está basada en una filosofía materialista y atea. Por un lado, debemos dejar la ciencia, los hechos, los descubrimientos, y otra, el aspecto científico o el aspecto cultural en que está envuelta, que es de lo que nos va a hablar la doctora. Nada más quiero ver un pensamiento que a mí me dio la solución para no estar en conflictos sobre si estoy con Dios o estoy contra Él o estoy en el panteísmo. Este pensamiento lo encuentro precisamente en el Tao Te Ching, que es como el evangelio del taoísmo, en el que Lao Tse, ese filósofo chino, dice: en lo que voy a exponer, voy a hablar del Tao visible, del Tao que conozco y por lo mismo puedo nombrar, del Tao invisible que no conozco y por lo mismo no puedo nombrar, no hablo porque no lo conozco. Sin embargo, vemos que al hablar del origen del Tao visible, dice que este mundo material y visible surge de la nada, del vacío, que no es totalmente nada, porque ahí está la energía creadora, del cual se manifiesta en el yin y el yang, es decir, el dos. Y de la combinación del dos se manifiesta, surge el tres y las 10,000 cosas. Con esto
vemos que este pensamiento oriental se acepta implícita y explícitamente la existencia del invisible, pero no se ocupa de él y se queda con el Tao visible que identifica con Dios, llegando así a un panteísmo que resulta ficticio, porque ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es invisible, no se le conoce. Dejemos pues ahora que la doctora nos haga su exposición. Gracias, padre. Bueno, creo que ante las autoridades, primero quiero agradecer al padre Mendoza Pantoja, a los obispos y a los sacerdotes aquí presentes, el haberme concedido el privilegio de estar aquí entre ustedes y hablarles del trabajo que he realizado durante 30 años aproximadamente en México y en otros lugares sobre las distintas terapéuticas que utilizan los distintos pueblos del mundo y consiguientemente las teorías que avalan estas terapéuticas. Realmente es un privilegio para mí estar aquí ante ustedes. Desde el punto de vista de las ciencias antropológicas, ¿cómo podríamos explicar y contextualizar estos fenómenos medicinales conflictivos y a veces sincréticos? ¿Qué perspectivas podría haber para un entendimiento recíproco entre los distintos sistemas médicos en un país pluriétnico y pluricultural como México? Debo decirles que en la actualidad hay aproximadamente 70 grupos indígenas y más de 60 lenguas que se hablan entre ellos. Estas lenguas con sus dialectos, es decir, nosotros tenemos la costumbre desde la época colonial de decir despectivamente dialecto a todas las lenguas que no son el castellano, y no debe ser considerado así porque cada una de estas lenguas tiene su propia gramática y a la vez tienen dialectos dentro de ellas. Un ejemplo claro podríamos tener con la lengua náhuatl y sus dialectos, y otro ejemplo que nos es familiar quizás más que otras lenguas, también las lenguas mayenses, la lengua maya y los dialectos que se derivan de ella. Dicho esto, verán que no es nada fácil entender a veces y comprender universos diferentes en algunos puntos al nuestro, y muy difícil también para la evangelización, aunque haya tenido sus semillas y en algunos lugares fuertes raíces en el país. Sí es muy difícil, y sí es difícil para nosotros como antropólogos o como individuos con otra visión cultural diferente, a veces comprender las cosas. Creo que es más difícil entablar diálogos a veces en dos lenguas diferentes sobre temas tan complejos como la religión, como la medicina y las teorías médicas que implican. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente nosotros en antropología hemos llegado a pensar y a concluir que para entender a los distintos pueblos hay que entender su cosmovisión, y para ello tengo que decirles brevemente en una definición sencilla que en antropología entendemos por cultura toda aquella construcción de un grupo humano con la que éste hace frente y a los retos que recibe de la vida cotidiana, es decir, inventa instrumentos, crea palabras, crea conceptos para explicarse la realidad que vive y para hacerle frente. De esta manera, en antropología
pensamos que no hay pueblos cultos y pueblos incultos. Hay pueblos instruidos, muy instruidos en su propia cultura, así como hay individuos muy instruidos en su propia cultura. Llegan a la universidad, tienen muchos doctorados, pero el resto de las personas que en esa misma cultura no han escalado esos grados académicos también son cultos, en el sentido de que son comparten con estos otros individuos la creación de instrumentos para hacerle frente a la cotidianeidad de su vida. Esto, desde luego, en estas palabras sencillas, no son definiciones mías, son definiciones de la antropología, que van desde esto muy simple, que a esto se resume todo, hasta tener unos diccionarios de más de 300 definiciones de lo que es cultura, para poderlas concluir en 2 palabras, ¿verdad? Pero así somos de complicados. Bien, pero para explicar qué es lo que sostiene a esta cultura o a estas culturas, precisamente la cosmovisión es lo que va a explicar esto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué pensamos de esto? ¿Cómo nos explicamos el mundo? ¿Cómo nos explicamos la realidad? ¿Y cómo avalamos o con qué respaldamos lo que hacemos? Esa es la visión del cosmos, la visión del mundo o cosmovisión, en términos sencillos, que después en el escrito podrán ver ustedes en términos más complejos. Y quizás, y me gustaría que después de que leyeran esto en algún momento pudieran darme sus opiniones. Desde luego no ahora, porque todavía no se reparte el escrito. Pues bien, esto es lo que va a avalar a las distintas terapéuticas. Necesariamente, para todos los pueblos, una parte muy importante de la cultura de los pueblos es precisamente su sistema médico, que se inicia en el pasado con elementos rudimentarios y va creciendo, desarrollándose hasta lograr complejidades tremendas. En el México prehispánico, el México colonial y el contemporáneo, tenemos una secuencia bastante directa de la herencia de todos estos conceptos y de sus terapéuticas, y sin que ya los practicantes de todo esto ya no hablan normalmente de dioses, sino que ahora hablan de Dios, hablan de la Virgen y de los santos, pero lo que explica fundamentalmente